Hola, ¿qué tal? Nosotros somos de Cebetis número 57, somos alumnos del sexto semestre de la especialidad de Enfermería General y el día de hoy les vamos a hablar acerca de los trastornos de la personalidad junto con mi compañero Víctor Portillo, Jordi Rodríguez y su servidor Iván Baena. Los trastornos de la personalidad son un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos que es muy diferente a las expectativas de su cultura. Este comportamiento interfiere con la capacidad de la persona para desempeñarse en las relaciones interpersonales, el trabajo y otros contextos. Las causas de los trastornos de la personalidad se desconocen. Se cree que factores genéticos y ambientales están relacionados con su desarrollo. Para empezar, tenemos el trastorno paranoide de la personalidad. El trastorno paranoide se caracteriza por un patrón generado de desconfianza injustificada y sospecha de los demás que implica la interpretación de sus motivos como maliciosos, interpreta las acciones de los demás como agresivas o amenazantes para él. Sus factores de riesgo, la desconfianza y suspicacia generales desde el inicio de una edad adulta, de forma en las que intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas y que aparecen en diversos contextos, como lo indican 4 o más de los siguientes puntos. Sospecha sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar de ellos, le van a hacer daño o les van a engañar. Se preocupa por dudas no injustificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de los amigos y socios. Tiene como recencia a confiar a los demás por temor injustificado a que la información que compartan vaya a ser utilizada en su contra. En las observaciones o los hechos más inconscientes vislumbra significativos ocultos que son degradantes o amenazadores. Alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida insultos, injurias o desprecios. Percibe los ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes para los demás y está dispuesto a reaccionar con ira y contraatacar. Sospecha repetida e injustificadamente con su cónyuge o pareja si le es infiel. Detección temprana. Estas personas son sujetos que se creen explotados por los demás, son desconfiados, patológicamente celosos, reaccionan a menudo de forma agresiva. Afectivamente son individuos fríos, egocéntricos y rígidos. Tienen una cierta incapacidad para perdonar los agravios o perjuicios. Presentan un sentido comparativo y tenaz a los propios derechos de la margen de la realidad. Hay una predisposición a sentirse excesivamente importantes con una actitud autorreferencial constante. Conspiraciones sin fundamento, son querulantes, rencorosos, reticentes a confiar en los demás por temor injustificado a que la información que compartan vaya a ser utilizada en su contra. Se enorgullecen de ser racionales y objetivos, lo cual no es cierto. Su diagnóstico, debido a que el trastorno paranoide de la personalidad describe patrones de comportamientos a largo plazo, se diagnostican más a menudo en la edad adulta. El trastorno paranoide se diferencia habitualmente del trastorno delirante por la ausencia de ideas delirantes concretas. No sufren alucinaciones, ni trastornos formales del pensamiento como los esquizofrénicos paranoides. Su tratamiento en psicoterapia, una relación de confianza con un terapeuta ofrece un gran beneficio a las personas con este trastorno, aunque es extremadamente complicado por el escepticismo de estas personas. Construir una relación paciente-terapeuta requiere mucha paciencia y es complicado de mantener incluso cuando la confianza se ha establecido. Las terapias grupales que incluyen a miembros familiares u otros pacientes psiquiátricos no sirven en estas personas debido a su falta de confianza de los demás. Para ganarse la confianza de estos pacientes, los terapeutas deben esconder lo menos posible. Esta transparencia debe incluir toma de notas, detalles administrativos, tareas relativas al paciente, correspondencia y medicaciones. La medicación no está recomendada para los pacientes con trastorno paranoide de la personalidad, ya que pueden contribuir al sentido de suspicacia. Si pueden ser utilizadas para tratar condiciones específicas del trastorno como ansiedad severa o ilusiones. Trastorno esquizoide. El trastorno esquizoide de la personalidad es una afección poco frecuente en la que las personas
evitan las actividades sociales y continuamente evitan las interacciones con terceros. También tienen un rango de expresión emocional limitado. Los factores de riesgo aumentan el riesgo de tener trastorno esquizoide de la personalidad. Se incluyen los siguientes: tener padres u otros parientes que padezcan trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno esquizotápico de la personalidad o esquizofrenia, tener padres con carácter distante, negligente o insensible ante necesidades emocionales y factores ambientales. Las causas. Se desconocen las causas del trastorno esquizoide de la personalidad. No obstante, una combinación de factores genéticos y ambientales, en particular durante los primeros años de la infancia, puede desempeñar una función a la hora del desarrollo del trastorno. Los síntomas. Si hay un trastorno esquizoide de la personalidad, es posible que el individuo presente las siguientes características: prefiere estar solo en todos los aspectos, no quiere entablar relaciones con nadie, puede parecer soso, indiferente o emocionalmente frío ante las demás personas, puede parecer que carece de motivación, fuerza y voluntad, no reacciona ante elogios, críticas o halagos de tercero, se siente menos en el caso de que desee mantener relaciones sexuales, siente que no puede tener placer y le resulta difícil expresar emociones y reaccionar adecuadamente ante las situaciones que se les presenten. El diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico del trastorno esquizoide de la personalidad se basa en lo siguiente: realizar un análisis pormenorizado de los síntomas, valoración de los síntomas indicados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y estudio de los antecedentes médicos y personales del paciente. Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos. Si bien no existe un medicamento específico para tratar el trastorno esquizoide de la personalidad, algunos medicamentos pueden ayudar con la ansiedad o depresión que se presenta en este trastorno. Terapia convencional. La psicoterapia puede ayudar si se trata de entablar relaciones más cercanas. Una forma modificada de terapia cognitiva conductual puede ayudar a cambiar las creencias y los comportamientos problemáticos. Y por último, la terapia grupal, que un objetivo de un tratamiento individual puede ser participar en un entorno de grupo en el cual el paciente puede interactuar con otras personas que también están practicando nuevas habilidades interpersonales. El trastorno histriónico. Las personas con un trastorno histriónico de la personalidad son excitables y emotivas y se comportan de manera pintoresca, dramática e introvertida. También se ha llamado a este trastorno personalidad histérica y personalidad psicoinfantil. Se caracteriza por un patrón generalizado de excesiva emocionalidad y búsqueda de atención. Factores de riesgo. Los factores biológicos. Se han encontrado que las personas con este tipo de trastorno muestran un mal funcionamiento en la administración de algunos neurotransmisores como la noradrenalina y la noropinefrina. Factores sociales. Personas que durante la infancia han tenido padres que no les prestaban la atención necesitada y que estaban demasiado ausentes. También pudieron haber recibido abuso psicológico, malos tratos y humillaciones. Factores psicológicos. Factores como el temperamento y la personalidad del individuo. Una persona insegura, con baja autoestima y que no se siente satisfecha con su aspecto físico, entre otras, puede dar lugar a que se desarrollen y mantengan las conductas histriónicas. Detección temprana. Suelen ser muy influenciables, por lo que se dejan llevar fácilmente por las opiniones y consejos de los demás. Cuidan mucho su imagen y aspecto físico para atraer y llamar la atención de las demás personas. Tienden a dramatizar exagerando sus emociones positivas o negativas. Son demasiado vulnerables ante las críticas que le hagan los demás. Su bienestar depende de la opinión de otros. Pueden llegar a percibir una relación superficial con otra persona como si fuera más íntima y cercana. Son emocionalmente inestables. Siempre quieren ser el centro de atención. Si no lo logran, no se sienten bien consigo mismos. Tienden a culpar a otras personas de sus errores y fracasos. Son muy impulsivos y hacen las cosas sin pensar. No son nada introspectivos, nunca reflexionan acerca de sus experiencias internas y buscan siempre la aprobación de los demás. El diagnóstico. No se sienten cómodos en las situaciones en las que no son el centro de la atención.
La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo. Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo. De una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. Muestra autodramatización, teatralidad y exagera expresión emocional. Es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad. El tratamiento, psicoterapia. El tratamiento consiste primero en haber una evaluación completa del comportamiento de la persona para hacer un buen diagnóstico del trastorno. También se va a identificar en qué áreas de la vida la persona está afectando este tipo de comportamiento histriónico y que, por lo tanto, está generando malestar. Suelen encontrar diversos síntomas asociados a este padecimiento, depresivos, ansiosos, hipocondríacos, entre otros, en los cuales se trabaja por medio de distintas técnicas como la reestructuración cognitiva, psicoeducación, ejercicios de relajación, entre otros, para aliviarlo. Medicación. En algunas ocasiones, dependiendo de la situación individual de cada persona, la psicoterapia se puede combinar con la administración de algunos fármacos, los cuales se utilizan para tratar los síntomas y trastornos asociados con el trastorno histriónico de la personalidad, como puede ser la depresión y la ansiedad. El trastorno antisocial, a veces llamado sociopatía, es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal, e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con un trastorno antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad o indiferencias. No demuestran la culpa ni recondimientos por su conducta. Sus factores de riesgos. Ciertos factores parecen aumentar el riesgo de sufrir un trastorno de personalidad, como por ejemplo diagnóstico del trastorno de conducta infantil, antecedentes familiares de trastorno de personalidad antisocial u otros trastornos de la personalidad o trastorno de la salud mental, maltrato o descuidado durante la infancia, vida familiar inestable, violenta o caótica durante la infancia. Los hombres tienen mayor riesgo de tener trastorno de la personalidad antisocial que las mujeres. Detección temprana. Esta abarca la despresión por el bien y por el mal, mientras o engaños persistentes para explotar a otros. Ser inestables, cínicos e irrespetuosos con los demás. Usar el encanto o el ingenio para manipular a otros para el beneficio o placer personal. Arrogancia, sentido de superioridad y ser extremadamente perceptivos. Problemas recurrentes a la ley, incluidas conductas delincuentes. Los adultos con trastornos de la personalidad antisocial típicamente muestran síntomas de trastorno de conducta antes de los 15 años de edad, y los signos y síntomas de trastorno de la conducta incluye problemas de comportamiento graves y persistentes, tales como la agresión hacia las personas y animales, destrucción de bienes, engaños, robo y violación grave de las reglas. Subdiagnóstico. El diagnóstico del trastorno se basa normalmente en lo siguiente: una evaluación psicosocial que explora los pensamientos, sentimientos, relaciones y patrones de conducta y antecedentes familiares, antecedentes de médicos y personales. Síntomas enumerados en el manual de diagnóstico y el estadio de trastornos mentales. Aunque los trastornos de la personalidad típicamente antisocial no se distingan diagnósticos antes de los 18 años de edad, algunas señales y síntomas pueden ocurrir en la niñez o en los primeros años de la adolescencia. Por lo general, hay evidencias de síntomas de trastornos en la conducta antes de los 15 años de edad. Su tratamiento. La psicoterapia, también llamada terapia del diálogo, a veces se utiliza para tratar el trastorno de la personalidad. La terapia puede incluir, por ejemplo, manejo de la ira y la violencia, tratamiento para el abuso del alcohol o sustancias y tratamientos para otras afecciones de la salud mental. Pero la psicoterapia no siempre es eficaz, especialmente los síntomas son graves y las personas no pueden admitir que construyen la presión de este problema. Trastorno dependiente.
Es un estado mental en el que las personas dependen demasiado de otros para satisfacer sus necesidades emocionales y físicas, lo que lleva a un comportamiento sumiso y de aferramiento. Causas. La información disponible sobre las causas del trastorno de personalidad dependiente es limitada. Entre los factores que pueden contribuir se encuentran los factores culturales, experiencias tempranas negativas, una tendencia innata a la ansiedad, rasgos hereditarios como la sumisión, la inseguridad y el comportamiento discreto. Los síntomas son la necesidad de atención. Las personas con trastorno de personalidad dependiente no creen que puedan cuidar de sí mismos, utilizan la sumisión para tratar de hacer y a otras personas que los cuiden. Sensación excesiva. Las personas con trastorno de personalidad dependiente temen perder apoyo o aprobación. Falta de confianza y falta de independencia. El diagnóstico se basa en criterios específicos. Tienen dificultades para tomar decisiones cotidianas si no reciben una cantidad exagerada de consejos y garantías de otras personas. Necesitan que otras personas sean responsables de los aspectos más importantes de sus vidas. Tienen dificultades para expresar su desacuerdo con los demás porque temen perder su apoyo o aprobación. Tienen dificultades para comenzar proyectos por sí mismos porque no tienen confianza en su juicio y o habilidades, porque no carezcan de motivación o energía. Están dispuestos a hacer todo lo posible, por ejemplo, realizar tareas desagradables para obtener el apoyo de los demás. Se sienten incómodos o indefensos cuando están solos porque temen no poder cuidarse de sí mismos. Cuando una relación cercana finaliza, sienten una necesidad urgente de establecer una nueva relación con alguien que les brinde atención y apoyo. Les preocupa y les atemoriza el hecho de tener que cuidar de sí mismos. Tratamiento. Se basa en una terapia cognitivo-conductual y una psicoterapia psicodinámica. El trastorno evitativo. Las personas con trastorno de personalidad por evitación tienen intensos sentimientos de inadecuación y se adaptan en forma inapropiada, evitando situaciones en las que pueden ser evaluados negativamente. Causas. Las experiencias de rechazo y marginación durante la infancia y los rasgos innatos de ansiedad social y evitación pueden contribuir al trastorno de personalidad por evitación. La conducta de evitar situaciones sociales se detecta a los 2 años. Síntomas. Entre los síntomas del trastorno evitativo se pueden identificar que pueden rechazar una promoción porque temen que sus compañeros de trabajo los critiquen, pueden que eviten reuniones, evitar hacer nuevos amigos a menos que estén seguros de que serán aceptados, pueden tener baja autoestima o inseguridades frente a otras personas. El diagnóstico. El diagnóstico del trastorno evitativo puede realizarse evitación de actividades relacionadas con el trabajo que impliquen contacto interpersonal porque temen que van a ser criticados o rechazados o que la gente los desaprobará. Falta de voluntad para involucrarse con la gente a menos que estén seguros de que serán apreciados. Reservan las relaciones personales porque temen el ridículo o la humillación. Preocupación de ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Inhibición de las nuevas situaciones sociales porque sienten inadecuados o una visión de sí mismos como socialmente, incompetentemente poco atractiva o inferior a los demás. El tratamiento se basa en la terapia cognitivo-conductual centrada en las habilidades sociales, psicoterapia de apoyo, psicoterapia psicodinámica, ansiolíticos y antidepresivos. Obsesivo. El trastorno obsesivo compulsivo es un tipo de trastorno de ansiedad. Las personas con un trastorno obsesivo tienen pensamientos repetidos y angustiantes denominados obsesiones. Con el fin de intentar controlar estas obsesiones, las personas con un trastorno obsesivo sienten una necesidad imperiosa de realizar rituales o comportamientos llamados compulsivos. Sus causas. No se conocen bien las causas del trastorno obsesivo, aunque se han identificado diferentes factores que pueden intervenir en el desarrollo de esta enfermedad psiquiátrica. Desde una perspectiva biológica, se ha contado que las personas que sufren presentan alteraciones del lóbulo frontal del cerebro y las secreciones de la serotonina. Sus síntomas es intolerancia a la incertidumbre, sobreestimación de las amenazas, perfeccionismo, responsabilidad,
se creencia sobre la importancia de los pensamientos, lo importante de controlar los propios pensamientos y la rigidez de las ideas. Su diagnóstico es la exploración física, se puede realizar para descartar otros problemas que pueden estar causados los síntomas y para detectar cualquier complicación relacionadas. Sería el análisis de laboratorio, que puede incluir, por ejemplo, la hemograma completo y el control de las funciones tiroides y la detección de uso de alcohol y drogas. Su tratamiento. El tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo puede no resultar en la cura, pero puede ayudar a controlar los síntomas para que no controlen su vida diaria. Algunas personas necesitan tratamiento durante toda su vida. Los dos tratamientos principales para los trastornos obsesivos son las psicoterapias y los medicamentos a menudo. El tratamiento es más efectivo si es combinado en ambas cosas. El trastorno límite de la personalidad es una afección mental por la cual una persona tiene patrones prolongados de las emociones turbulentes o inestables. Estas experiencias interiores a menudo los llevan a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas con otras personas. Factores de riesgo. La causa del trastorno limítrofe se desconoce. Se cree que las relaciones de los factores genéticos serían familiares y sociales. Los factores de riesgo incluyen abandono o miedo al abandono en la niñez o en la adolescencia, vida familiar disociada, comunicación deficiencia en la familia, abuso sexual, físico o emocional. Detección temprana. Las personas con un trastorno limítrofe carecen de seguridad. Es como se ven en sí mismas y cómo son juzgadas por otras. Como resultado, su interés o valores pueden cambiar rápidamente. También tienden a ver las situaciones en términos extremados. O todo es bueno o todo es malo. Sus puntos de vista sobre las personas pueden cambiar rápidamente. Una persona que luce admirable un día puede lucir despreciable al siguiente día. Estos sentimientos súbitamente cambian a menudo, llevan a relaciones internas o inestables. Su diagnóstico. No existe ninguna prueba médica para el diagnóstico del trastorno limítrofe y un diagnóstico no se basa en un síntoma. Debe ser diagnosticado por un profesional de la salud mental tras una entrevista psiquiátrica minuciada. Puede incluir hablar con profesionales previos, evaluaciones médicas y, cuando sea apropiado, entrevistas con amigos y familiares para llevar el diagnóstico. Se pueden incluir al menos 5 de los 9 síntomas indicados anteriormente. Su tratamiento. Un plan de tratamiento típico y complejo incluye psicoterapia, medicación y apoyo familiar. La psicoterapia es una piedra angular para el tratamiento, además de las terapias dialécticas conductual, que fue creada específicamente para el tratamiento del trastorno límite de la personalidad. Existen otros tipos de psicoterapias que son eficaces. La terapia dialéctica conductual se centra en las enseñanzas de habilidades de los afrontamientos para combatir impulsos destructivos, regular las emociones y mejorar las relaciones, mientras añaden validación, incluyendo el trabajo individual y de grupo. Forman las prácticas de técnica de mindfulness y se han demostrado que la terapia dialéctica conductual es eficaz para reducir el comportamiento suicida, la hospitalización psiquiátrica, el abandono del tratamiento, el abuso de las sustancias, la ira y las dificultades interpersonales. Su medicación. No existe la medicación específica para el tratamiento de síntomas como el vacío, el abandono y las alteraciones de la identidad, pero puede ser útil para el tratamiento de otros síntomas como la ira, la depresión, la ansiedad. Esta medicación puede incluir estabilizadores del estado de ánimo, antisóticos, antidepresivos y antibióticos. Trastorno disociativo. El trastorno de identidad disociativo, antes conocido como el trastorno de personalidad múltiple, la persona está bajo control de dos identidades distintas de forma alternativa. Además, la persona no puede recordar informaciones que normalmente recordaba fácilmente, como los acontecimientos cotidianos, información personal importante y acontecimientos traumáticos o estresantes. Factores de riesgo. El trastorno de identidad disociativo suele aparecer en una persona que sufrió una
tensión emocional abrumadora o trauma durante la infancia. En Estados Unidos, Canadá y Europa, alrededor del 90% de las personas con este trastorno han sido víctimas de maltrato grave, físico, sexual o emocional, o han sido abandonadas durante la infancia. Los niños que han sufrido abusos pueden pasar por fases en las cuales se mantienen separadas las diferentes percepciones, recuerdos y emociones de sus experiencias vitales. Con el tiempo, estos niños pueden desarrollar una creciente capacidad de escapar del abuso al alejarse, disociándose de su duro ambiente físico o replegándose hacia el interior de su propia mente. Detección temprana. El trastorno de identidad disociativo tiene un curso crónico y es potencialmente incapacitante, aunque muchas personas consiguen tener un buen nivel de funcionamiento y conducen sus vidas de manera creativa y productiva. En esta forma de posesión, las diferentes identidades son claramente aparentes para los familiares de la persona en cuestión, así como otros observadores. La persona habla y actúa como de manera obviamente distinta, como si otra persona o ser hubiera tomado posesión. En la forma de no posesión, las diferentes identidades no suelen ser tan evidentes para los observadores. En lugar de actuar como si otro ser hubiera hecho posesión de ellas, las personas con este tipo de trastorno de identidad disociativo pueden sentirse desconectadas en algunos aspectos de sí mismas. Diagnóstico, la evaluación médica. Los médicos diagnostican el trastorno de identidad disociativo basándose en la historia de la persona y sus síntomas. Las personas afectadas tienen 2 o más identidades y su sentido de ser ellas mismas y de ser capaces de actuar como tales está alterado. Presentan lagunas de memoria para los acontecimientos cotidianos, información personal importante y acontecimientos traumáticos. Están muy angustiadas por sus síntomas y sus síntomas impiden desenvolverse en situaciones sociales o en el trabajo. Los médicos llevan a cabo una minuciosa entrevista psiquiátrica y emplean cuestiones especiales con el fin de identificar el trastorno de identidad disociativo y para descartar otros trastornos de la salud mental. Por lo general, parecen disfrutar de la idea de sufrir el trastorno. Las personas con el trastorno de identidad disociativo a menudo tratan de ocultarlo. El tratamiento. La psicoterapia suele ser larga, difícil y emocionalmente dolorosa. Las personas pueden experimentar numerosas crisis emocionales derivadas de los actos de las distintas identidades y la desesperación que puede provocar la evocación de recuerdos traumáticos durante la terapia. A menudo son necesarios varios periodos de hospitalización psiquiátrica para ayudar a las personas a atravesar las etapas más difíciles y para que puedan asimilar los recuerdos particularmente dolorosos. Durante la hospitalización, a la persona se le proporciona continuamente apoyo y está monitorizada. Algunos puntos claves de la psicoterapia eficaces para el trastorno de identidad disociativo son los siguientes: proporcionar una manera de estabilizar las emociones intensas, negociar relaciones entre los estados de identidad, superar los recuerdos traumáticos, proteger frente a la víctima adicional, establecer y promover una buena relación entre la persona y el terapeuta.